La historia de Moisés es una historia compleja, una historia hermosa con muchas tramas. Un hombre que cargaba con una misión de parte de Dios tan grande como la de conducir al pueblo de Dios hacia la libertad, y un hombre al que le pasaron tantas cosas porque Faraón había mandado a matar a todos los bebés. Los padres de Moisés lograron que pueda sobrevivir. A todo esto Moisés termina en el palacio siendo criado en el palacio por la hija de Faraón, a la par, digamos, del hijo del Faraón. Termina siendo criado en el palacio. Pero después de todo esto, Moisés termina descubriendo que es hijo del pueblo de Israel. Entonces Moisés comienza a querer, digamos, conectarse con sus raíces hebreas, y cuando en un momento narra la Biblia que ve que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, Moisés va y comienza a golpearlo hasta matarlo. Termina matando a un egipcio y termina huyendo al desierto, un desierto en el que habitó durante 40 años. Aislado, solo, lejos de su tierra, lejos de su pueblo, lejos de donde se crió, aparentemente como si fuera en stand-by, aparentemente alejado del propósito de Dios, del plan de Dios. Parecía que había quedado olvidado en el desierto. 40 años pasó Moisés en el desierto, ni más ni menos. Y muchas veces así un poco es como nos sentimos. Muchas veces así es un poco como sentimos que sucede en nuestras vidas, que parece que Dios nos tiene en stand-by, que parece que Dios no responde, que parece que Dios nos tiene ahí en pausa, o que se olvidó de nosotros, o que lo que dijo de nosotros habrá sido una fantasía, una mentira incluso. Muchas veces pasa el tiempo y vemos que la palabra de Dios no se cumple, pasa el tiempo y vemos que lo que Dios prometió, dijo que iba a hacer, no ocurre, y comenzamos a dudar de que si lo que Dios nos dijo era verdad. Comenzamos a pensar que a lo mejor pudimos haber hecho enojar a Dios, comenzamos a pensar que a lo mejor Dios ya no va a hacer lo que dijo que iba a hacer, comenzamos a dudar de la obra de Dios. Y con el tiempo inclusive hasta nos acostumbramos, como suelo decir, al desierto, nos acostumbramos a la rutina, a la cotidianidad de la vida que nos toca vivir en el día a día, e inclusive dejamos de esperar también en lo que Dios prometió, lo que Dios dijo que iba a hacer. Dejamos de ambicionar, dejamos de mirar un poco más allá de nuestra realidad y nos olvidamos. Con el paso del tiempo nos terminamos olvidando, y Moisés pasó 40 años en el desierto. 40 años en el desierto, después de haber cometido este error de haber matado al egipcio por su propia mano. Pasó 40 años. Bien pudo haber sido que habrá creído que Dios ya no iba a hacer nada con su vida. Muy bien podría haber pensado que a Dios ya no le importaba, que Dios estaba enojado, había hecho enojar a Dios, lo que sea que se le pudiera haber pasado por la cabeza. 40 años de desierto es complicado. Nosotros muchas veces nos quejamos porque Dios se demora un poco en responder. Cuando Moisés vemos su vida y estuvo 40 años esperando, o 40 años acostumbrado, digamos, al desierto, ya sin siquiera esperar, hasta que un día está en el desierto y se encuentra con una zarza que estaba ardiendo, estaba encendida en fuego, pero no ardía, no se quemaba. Estaba encendida en fuego, pero el fuego no la quemaba. A todo esto Dios se le presenta a través de esta zarza. Conocemos la historia. Le dice: Moisés, quita tu calzado, porque el lugar que estás pisando tierra santa es. Y Dios comienza a hablarle la historia que ya conocemos, que Él lo iba a enviar a Faraón para que Faraón deje ir al pueblo de Dios. Dios le iba a dar la libertad a su pueblo, al pueblo de Israel, mediante Moisés. Pero Moisés era un hombre aparentemente inseguro, totalmente descreído ya de lo que Dios podía llegar a ser. Un hombre que ya no podía creer
que aunque sea el mismo Dios el que le estaba hablando, aunque haya sido el mismo Dios el que le estaba hablando, y aunque haya estado viendo la manifestación de Dios mediante esta zarza y haya podido escuchar la voz de Dios, Moisés ya no podía creer en lo que Dios quería hacer a través de su vida, porque Moisés reprochaba y le decía a Dios: pero Señor, envía por medio del que debas enviar. Señor, cuando vaya y me pregunten quién me envió, ¿qué les diré? Pero Señor, no soy tardo de lengua, soy tardo para hablar, no puedo hablar. Moisés una y otra vez presentaba uno que otro argumento para decir de que no a Dios, hasta que finalmente Dios le da señales a Moisés. Primeramente le dice: cuando te pregunten quién te envió, tú les dirás: el yo soy me envía, yo soy el que soy, el yo soy te envía. No sos vos, soy yo el que va por vos. Después, cuando Moisés le vuelve a preguntar, Dios le responde y le da señales para que haga. Toma esa vara y esa vara se convertirá en serpiente. Mete tu mano en tu costado y vas a ver que cuando la saques va a estar llena de lepra. Cuando la vuelvas a meter va a estar sana, limpia. Dios le da señales a Moisés para que Moisés presente ante el faraón y que crean que había sido enviado por Dios. Y aún así Moisés seguía argumentando en contra de lo que Dios lo estaba comisionando, y le dice: pero Señor, soy tardo de lengua. Y Dios ya se enoja, le responde: pero ¿quién hizo al ciego? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al mudo? ¿Y no tienes tú un hermano? ¿No tenés a Aarón? No sé si lo recuerdan. ¿No tienes tú un hermano que pueda hablar por vos? Yo voy a hacerlo hablar voy a hablar a través de él, y él es el que te va a traducir. Moisés, habiendo podido hablar lo que Dios le diera para hablar, porque de hecho Dios le dice que iba a poner palabras en la boca de Moisés, ahora se encuentra con un traductor que iba a hablar por él. Todo esto por un poco, no sé si por la incredulidad, sino más bien por la inseguridad propia de Moisés, que también lo podemos ver en distintos hombres de la Biblia. No voy a hacer énfasis en todos, pero hay dos puntualmente que me interesan para el mensaje de esta noche. El otro es Jeremías, por ejemplo. Jeremías, cuando Dios se le revela a Jeremías, lo comisiona, cuando Dios lo llama, a Jeremías le dice: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, mío eres tú, te di por profeta a las naciones. Y Jeremías le responde: pero Señor, no sé hablar, soy niño. Otra vez, otro hombre, otro llamado de Dios, argumenta en contra de lo que Dios les estaba diciendo. Señor, no sé hablar, soy niño. No digas soy niño, no digas no puedo, le dice Dios a Jeremías, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Y ahí Dios comienza a darle revelación, a mostrarle visiones a Jeremías de lo que él iba a hacer, que él iba a apresurar su palabra para ponerla por obra. Le daba revelación de todo lo que iba a hacer. Jeremías, profeta del Altísimo. En los distintos hombres que Dios elige a lo largo de toda la Biblia podemos ver un nivel de inseguridad en el que no creían en lo que Dios podía hacer a través de su vida, aunque estén experimentando la misma presencia de Dios comisionándolos. No era que se les presentaba una persona, un pastor o alguien a decirles: Dios va a hacer esto con tu vida. Se les presentaba el mismísimo Dios en revelación, en sueños, en visiones, en palabras, en manifestaciones, y les mostraba lo que Él iba a hacer a través de ellos, con su pueblo, en lo que Él quería hablar a través de ellos. Les mostraba, les daba revelación. Pero me sorprende cómo, siendo que veían o experimentaban la misma presencia de Dios, comisionándolos, llamándolos, dándoles revelación, dándoles visiones, ellos no podían creer en lo que Dios quería hacer a través de ellos. Podían experimentar la presencia de Dios, podían reconocer la presencia de Dios, podían vivir la presencia de Dios ahí con ellos, hablándoles, escucharlo. Podían escucharlo, sin embargo, no podían creer en lo que Dios quería hacer en y a través de ellos. No podían creerlo. Muchas veces,
y esto lo digo siempre, muchas veces nuestra percepción de Dios limita el poder de Dios. Porque ellos, producto de su propia inseguridad, producto de sus propias inseguridades, producto de cómo ellos se veían a ellos mismos, no podían ver la grandeza de Dios. Producto de cómo ellos se veían a ellos mismos, no podían ver la grandeza de Dios. Dios mismo diciéndoles: antes de que nacieses te conocí, antes de que nacieses te santifiqué, antes de que fueses formado en el vientre de tu madre, yo ya te había conocido, Jeremías. Antes de todo esto yo ya te había conocido, yo ya sabía quién eras, yo ya sabía lo que iba a hacer con tu vida. Y es hermoso esto, es la famosa predestinación de la que habla la Biblia. Es hermoso, o por lo menos para mí, es hermoso saber cómo Dios, y lo dice Salmos también, conoce cada uno de nuestros días y están escritos en su libro. Nosotros hablaba hace unos días con una persona y le decía: nosotros estamos viendo una película que ya fue grabada. Estamos viendo el estreno de una película que ya fue grabada. Porque Dios conoce cada uno de nuestros días. Y nosotros prácticamente estamos viendo una película de la que Dios ya conoce el principio, el desarrollo, la trama, el desenlace, el final. E inclusive la Biblia también dice, su palabra también dice que sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos son más altos que los nuestros, y Él va a darnos el fin que estamos esperando, dice su palabra. Él va a darnos el fin que estamos esperando, porque pensamientos de bien tiene para nosotros, y no de mal, para que tengamos el fin que estamos esperando. Y es hermoso saber que estamos en manos de Dios. Y más allá de que nosotros no sabemos cómo se va a desarrollar nuestra vida, y muchas veces cargamos con ese afán y esa ansiedad de qué pasará mañana, de cómo se va a solucionar esto, de cómo voy a solucionar este problema. Muchas veces nos preocupamos por el qué comeremos, qué beberemos, como dijo Jesús, qué vestiremos, sin darnos cuenta de que no vamos a lograr nada con la preocupación con la que carguemos. Nos podemos ocupar, pero no nos podemos preocupar por aquello que no podemos controlar, porque no vamos a lograr solucionarlo por más que nos preocupemos. Recuerda, cada día tiene su propio mal. Recuerda, cada día tiene su propia ocupación, su propio afán. No te afanes por lo que va a pasar mañana, descansa en Dios. Si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de ustedes, oh manada pequeña?, les dijo Jesús a su pueblo. Y lo lindo de saber esto, que Dios tiene cuidado y control de todas las cosas, es saber que Dios ya conoce cada uno de nuestros días. Dios ya nos conocía inclusive desde antes de nuestro nacimiento. Dios ya conoce, porque Dios es omnisciente y conoce cuándo vamos a partir y los distintos errores que vamos a cometer, las distintas falencias que vamos a tener, los tropiezos que vamos a tener, las huidas que vamos a tener. Mis huidas has contado, decía el salmista. Dios ya lo conoce todo, Dios ya lo sabe todo. Y es hermoso saber que inclusive conociendo nuestros errores, nuestras falencias, nuestros tropiezos, nuestras desvirtudes, conociendo con todo lo positivo y lo negativo que podamos llegar a cargar, Él ya nos había elegido, nos había llamado, nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que nuestras limitaciones, todo lo que nosotros podamos considerar como una limitación, para Dios no es una limitación. Todo lo que nosotros podamos considerar como una, incapacidad, como una falta, a Dios no le importa, porque Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Él todo lo puede. Y somos nosotros los que nos enfocamos en nuestras limitaciones, en nuestras, podríamos decir, incapacidades, en aquello que no sabemos hacer o que no entendemos. Somos nosotros los que nos enfocamos en todo eso. Y así es como vemos a Dios. Así es como vemos a Dios, lamentablemente. Porque creemos que Dios no puede en nuestra debilidad. Creemos que Dios no puede hacer algo por causa de nuestra incapacidad. Creemos que nuestras faltas, creemos que nuestros limitantes también limitan el poder de Dios cuando Dios todo lo puede. E impedimos que Dios haga la obra en nuestras vidas. No sabemos si Dios le quitó la tartamudez o no a Moisés, pero le dio un traductor, cuando bien podría haber sido Moisés directamente el que hable a su pueblo lo que Dios quería decir. Y tenía que hablar por medio de Aarón, tenía que hablar por medio de alguien más, tenía que hablar por medio de su hermano. Y es lamentable cuando por causa de nuestra propia inseguridad
por enfocarnos en nuestras limitaciones, en nuestras capacidades o en aquello que no entendemos, en aquello que nos cuesta. Por enfocarnos en todo eso, limitamos a Dios. Es lamentable porque esa falta de fe limita el poder de Dios, porque no creemos que Dios puede hacer la obra sobre nuestras vidas, porque no creemos lo que Dios puede, lo que Dios sí puede hacer sobre nuestras vidas, porque no se trata de lo que nosotros podemos o no podemos hacer. Se trata de lo que Él puede hacer en nosotros. No se trata de lo que nosotros podamos entender o no entender. No se trata de nuestras capacidades, de nuestras incapacidades. No se trata de nuestras limitaciones, de nuestros dones. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. El yo soy te envía. Y cuando te pregunten quién te envió, el yo soy les dirás. Y le dio señales a Moisés para que vaya y presente señales ante Faraón. Pero ante estas inseguridades que tenemos producto de nuestras limitaciones, de nuestras, incapacidades, de nuestra falta de estudio, de nuestro poco conocimiento, a causa de estas inseguridades con las que cargamos, que limitamos el poder de Dios, podemos reaccionar de dos maneras. Una es la humildad y la otra es la soberbia. Podemos ser humildes o podemos ser soberbios ante nuestras propias inseguridades. Podemos ser humildes con un corazón como David, porque como les decía, en todos es como que Dios repite el patrón. Cuando elige a alguien es como que Dios va repitiendo el patrón. Lo podemos ver inclusive en David y en Saúl también lo podemos ver. Saúl, cuando Dios lo manda a llamar por medio de Samuel, dice, pero yo soy de la tribu más pequeña, de la familia más pequeña. Saúl se consideraba insignificante, era inseguro ante lo que Dios quería hacer. Dios lo quería levantar como el primer rey sobre Israel y lo levantó como el primer rey sobre Israel. Pero la inseguridad que tenía Saúl era tal que inclusive terminó afectando la obra de Dios en su vida y terminó siendo desechado por el mismo Dios. Y la reacción que Saúl tuvo cuando fue desechado por el mismo Dios como rey de Israel fue: no me avergüences delante del pueblo, no me avergüences delante de los hombres. Porque su inseguridad le había producido tal soberbia, tal altivez, que no podía ser humilde ante la presencia de Dios. Y un día levantaba un altar a Jehová y al otro día levantaba un monumento a sí mismo, se construía una estatua a sí mismo, porque en su propia inseguridad no podía humillarse en presencia de Dios para que sea Dios el que se exaltase sobre él, menguar para que crezca él. A diferencia de David, que tenía un corazón humilde, que tenía un corazón contrito, humillado en presencia de Dios. Y humillarnos en presencia de Dios es reconocer que Él sí puede donde nosotros no podemos. Como les decía, es como que Dios va eligiendo siempre al pequeño, al incapaz, al débil, al que parece que no tiene todos los patitos en fila, al que parece que le falta un jugador. Como que vamos viendo la historia de los distintos llamados de Dios, de los distintos personajes de la Biblia, inclusive los mismos discípulos. Los mismos discípulos, tenemos la certeza de que Juan sabía escribir, pero el resto muy probablemente no sabía escribir siquiera. Pudieron bien haber aprendido, no tenemos la certeza, no sabemos bien a ciencia cierta de lo que sucedió. Pero es como que Jesús iba eligiendo, o Dios mejor dicho, iba eligiendo a los débiles, a los incapaces, a los rechazados. David, cuando Samuel va a ungir a la familia, estaban todos los hermanos menos él. Lo tuvieron que mandar a llamar porque Dios le había mostrado a Samuel que ninguno de los que estaban ahí era el que Dios quería ungir. Mandan a llamar el pastorcito de las ovejas allá en el campo, lleno de tierra. No era el guerrero que estaban esperando. No era el hombre con un entrenamiento militar para poder reinar al pueblo de Dios. Porque es Dios el que se quiere gloriar en nosotros, para que ninguno se exalte, para que sea Dios el que se exalte, para que demos gloria a Dios de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, para que reconozcamos el poder de Dios, del mismísimo Dios, obrando en nuestras vidas, que si no fuera, como cantábamos, por su gracia, por su amor, si no fuera por su gracia, por su amor manifestándose a través de nuestras vidas.
Y como siempre digo, la canción de Jesús Adrián Romero, no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es lo que Él quiere hacer y mostrar a través de nuestras vidas. Por eso se trata de humillarnos en presencia de Dios, para exaltarlo a Él, menguar para que crezca Él. El problema es cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. ¿Cómo te ves a vos mismo? Esa es la pregunta. ¿Cómo te ves a vos mismo? Porque tanto Moisés como Jeremías podían verse a sí mismos como personas incapaces para poder hablar, incapaces para poder decir lo que Dios quería decir a través de ellos. Se veían incapaces. Ellos mismos se veían a sí mismos de esa manera. Y como nos vemos a nosotros mismos, así es como vemos a Dios. Y podemos experimentar la presencia de Dios. Podemos tener una revelación divina, una manifestación del poder de Dios. Puede estar ardiendo la salsa ahí enfrente nuestro sin quemarse y escuchar la voz audible de Dios. Que así todo no vamos a creer en lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Y terminamos limitando el poder de Dios. Terminamos limitando la obra de Dios, abortando, impidiendo el cumplimiento de la obra de Dios en nuestras vidas, por causa de nuestra propia inseguridad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te ves a vos mismo? Porque si te subestimás a vos mismo, si te crees incapaz de lo que Dios puede y quiere hacer a través de tu vida, si te ves incapaz de poder hablar lo que Dios quiere hablar a través de tu vida, manifestar lo que Dios quiere manifestar a través de tu vida, así puede Dios presentarse a través tuyo y no vas a creer o no vas a querer responder a esa comisión, a ese llamado de parte de Dios. Ahora Dios termina eligiendo de igual modo a estas personas que se sienten limitadas, a estas personas que se sienten incapaces, a estas personas que se sienten inseguras. Dios termina eligiendo de igual modo a estas personas. En primer lugar, pues si no hablamos nosotros, las piedras van a hablar, dijo Jesús. Y Él tiene que manifestar su obra, cumplir su obra. Pero Él termina eligiendo a estas personas porque son las personas que en algún punto nos terminamos humillando a la presencia de Dios. Terminamos siendo humildes ante la presencia de Dios. Terminamos teniendo un corazón humilde para con la presencia de Dios. Nos terminamos humillando a la presencia de Dios. Por eso Dios termina eligiendo a esas personas. De lo contrario, podemos ver personas como por ejemplo Saúl con un corazón soberbio, que terminó siendo desechado por el mismo Dios. Y la palabra dice que Él no quiere que ninguno se pierda, por eso Él trata con nuestras vidas, con nuestros corazones, para prepararnos para lo que Él quiere manifestar, hacer, para que podamos recibir lo que Él quiere hacer en y a través de nuestras vidas. Pero Él termina eligiendo a estas personas incapaces, a estas personas débiles, a estas personas iletradas, a estas personas limitadas, para poder manifestar su poder en esas debilidades, en esas faltas, en esas limitaciones, mediante la humillación. Mediante la humillación. Y la humillación se trata de tener un corazón humilde ante la presencia de Dios. De decir, Señor, esto soy. Moisés, Jeremías supieron reconocer lo que eran. Supieron reconocer sus faltantes. Supieron reconocer sus limitaciones. Y de eso se trata justamente. Que no se trata de tus dones. No se trata de tu intelecto, no se trata de tu capacidad, no se trata de tu conocimiento, no se trata de tus recursos, no se trata absolutamente de nada de lo que vos puedas ofrecer, dar, sino se trata de lo que Él puede ser y hacer a través tuyo. Se trata de lo que Él puede ser y hacer a través tuyo. Por eso Dios te llama. Por eso Dios te elige, por eso Dios llama al humilde, por eso Dios llama
al rechazado, por eso Dios llama al incapaz, al limitado, aquel que probablemente no sabe hablar, aquel que probablemente no sabe cómo expresarse, aquel que se considera un niño. Por eso Dios llama a este tipo de gente, porque es este tipo de gente la que se termina humillando en su presencia para exaltarlo a Él, para dar gloria a Él de lo que Él puede hacer, para que nadie se gloríe, para que no se vea, para que no seamos nosotros los que nos veamos, sino que se vea Él a través nuestro, para reflejar su gloria, para manifestar su obra, su poder, lo que Él quiere hacer. Entonces trata de tener corazones humildes ante la presencia de Dios. Y por eso vuelvo a la misma pregunta que te hice hace un momento. ¿Cómo te ves a vos mismo? Si podés meditar en esto. ¿Cómo te ves a vos mismo? Porque la percepción que tengas de vos mismo es la percepción que vas a tener de tu Dios. Y si no te humillás a Él para que Él se exalte en vos, para que Él manifieste su poder en tu debilidad, tus limitaciones y tu enfoque en tus limitaciones, en tu incapacidad, en todo aquello que te cuesta, va a terminar impidiendo la obra de Dios en tu vida, va a terminar abortando la obra de Dios en tu vida, va a terminar abortando la revelación de Dios en tu vida. Y Dios quiere y puede hablarte, Dios te quiere hablar. Y Él te ama tanto que Él quiere manifestarse en y a través tuyo. Te ama tanto que Él quiere manifestar su obra a través tuyo. Quiere gloriarse en tu vida. Pero por eso es necesario humillarnos para reconocer el poder de Dios, para reconocer la gloria de Dios, para reconocer que es Dios el que puede y quiere obrar a través de nuestras vidas. Y yo sé que muchas veces, muy probablemente nos pasa que no nos sentimos a la altura, que nos cuesta hablar, que sentimos que nos falta conocimiento, que nos falta entendimiento. Pero producto de esa inseguridad terminamos limitando lo que Dios quiere hacer y manifestar a través de nuestras vidas. Y sabes que, y como dije, creo que la semana pasada, no me acuerdo, como dije, Dios va a hablar a aquel que esté dispuesto a escuchar, a aquel que esté dispuesto a recibir. Porque ¿para qué Dios te va a decir algo que no estarías dispuesto a creer? Dios no va a decirte algo que no estés dispuesto a creer. Y muchas veces no creemos en la magnitud de lo que Dios quiere y puede hacer para nuestras vidas. Y no podemos mirar más allá de nuestra propia realidad. Y estamos ensimismados en nuestra realidad y en ese desierto, como lo estuvo Moisés en su momento durante 40 años. Estamos ensimismados en ese desierto. Y no podemos ver que la obra que Dios quiere hacer con nuestras vidas trasciende de nuestra propia vida. Trasciende de nuestra propia vida y es tan grande que no nos corresponde, ni siquiera nos corresponde a nosotros, sino que la obra es de Dios. La obra es de Dios. Y Dios le dice a Moisés, ¿no tienes tú un hermano? Yo puedo hablar a través de él, ¿no tienes tú un hermano? Cuando bien podría haber sido a través de Moisés directamente. Lo que Dios estaba queriendo decirle con esta pregunta es, ¿tenés un hermano con la capacidad de hablar? ¿Tenés un hermano que vive entre el pueblo hebreo, que se relaciona con el pueblo hebreo? Vos probablemente vayas y te rechacen porque Moisés había estado 40 años, además de que se había criado en el palacio, después se fue y estuvo 40 años apartado de su pueblo. Era muy probable que cuando llegue ni siquiera el mismo pueblo de Dios le crea que Dios lo había enviado. Era muy probable que el mismo pueblo de Dios lo rechace. Y Dios le dice, así todo, teniendo un hermano, yo te elegí a vos porque me quiero manifestar en vos, a través de vos, porque quiero hablar a través tuyo. Quiero hablar a través tuyo. Y Dios te eligió a vos, Dios te quiere usar a vos, tu capacidad. Dios quiere manifestar su poder en vos, a pesar de tus limitaciones. Dios quiere manifestar su poder en vos, con tus limitaciones inclusive, porque Él
perfecciona su poder en tu debilidad. Él quiere hablarte y revelarse a tu vida, pero no va a hablarte nada que no estés dispuesto a escuchar. Por eso es necesario que abras tu mente. Por eso es necesario que mires más allá de tu propia realidad. Por eso es necesario que mires más allá de tus propias limitaciones. Por eso es necesario que mires más allá de lo que te tocó vivir, de lo que te tocó pasar. Que salgas de ese ensimismamiento, de ese desierto. Que salgas de la realidad actual en la que probablemente, como empecé el mensaje diciendo, en la que probablemente puedas sentirte olvidado por Dios. O puedas sentir que Dios te tiene en pausa, o que a Dios ya no le importa los que en algún momento pensaste que Dios iba a hacer. Volvé a humillarte en la presencia de Dios, porque Él exalta a los que se humillan. Volvé a buscarle en intimidad, que hay recompensa pública para aquellos que le buscan. Entonces, ¿cómo te ves a vos mismo? Él quiere sanar esa imagen que tenés de vos mismo, justamente para que puedas, porque así como te ves a vos mismo es como lo vas a ver a Él. Y si Él puede sanar esa imagen que vos tenés de vos mismo, esa percepción que vos tenés de vos mismo, vas a poder ver la magnitud de tu Dios. Y te vas a dar cuenta de que a Dios no lo vas a dejar de conocer nunca. De que Dios es tan grande que no se lo termina de conocer. De que a Dios se lo conoce todos los días. De que Dios no cabe en la percepción de una sola persona. De que Dios es tan magnífico, tan grande. Y ese es el Dios que se quiere revelar a tu vida. Ese es el Dios que tenés que conocer. Porque cuando le conozcas, cuando te encuentres con Él, Él va a poder mostrarte cómo Él quiere hacer con tu vida cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Y Él te responderá y te dirá cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Amén. Él te ama tanto, te ama tanto que quiere revelarse a tu vida. Pero tiene que traer muchas veces un mensaje como este para que puedas salir de ese ensimismamiento, de la realidad en la que te toca vivir, o de tus propias limitaciones, o de tus propias incapacidades, para que puedas ver más allá. Para que no te conformes con lo que recibiste o oíste, para que no te conformes con el desierto que te puede haber llegado a tocar vivir, sino que Él quiere sacarte de ese lugar de confort, de esa zona de comodidad, para llevarte a cumplir sus planes, sus propósitos, para llevarte a cumplir su obra, lo que Él quiere hacer. Y Él se va a revelar a tu vida. Amén.